Ok, vamos a estudiar, vamos a tener un estudio que se me hizo muy interesante, que creo que nos va a ayudar en nuestra confianza y preparación en este tiempo del fin. Vamos a abrir la palabra de Dios en Salmo 63:1. Nuestro Señor, a través de la palabra de Dios, Él desea que nosotros tengamos una relación viva con Él. Una relación donde podamos confiar plenamente en Él. Donde nosotros podamos asistirnos, donde podamos afianzarnos, donde podamos caminar con Él. Escuchándole a Él, siguiéndole a Él, confiando en sus promesas. Aceptando la transformación, la renovación, el cambio que Él desea hacer en nuestras vidas. Y en Salmo 63:1 se nos dice lo siguiente. Dice la palabra de Dios: Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas. Este texto es muy hermoso porque nos dice que tenemos que buscar a Dios con un deseo extremo. Yo no sé cuántos de ustedes han sentido el deseo de sed, de hambre. Yo he sentido las dos cosas. Tal vez no en un sentido de un extremo que pase muchos días, pero sí he sentido el deseo de tomar agua, de sentirse con la boca seca, que no puede saciarse el deseo de obtener el agua. También el hambre, donde siente uno el dolor en el estómago, donde siente que tiene que comer. Pero dice que hay que buscarle con un deseo extremo, con un deseo anhelante, un deseo de encontrarlo. Por eso dice, busca. Ya que está hablando de comer y de beber, mismo Cristo nos dice que Él es el pan, la comida, y Él es el agua, la bebida. Amén. ¿Por qué? Porque hay que buscarle a Él, porque Él mismo nos ha dicho que Él es el alimento y Él es el agua. Entonces, cuando nosotros dice, busquémosle a Él de madrugada. O sea, eso nos está diciendo que lo primero que usted debe de hacer es buscarle al Señor. Hay otro texto que se encuentra en Daniel capítulo 9, versículo 3, que nos da el ejemplo del profeta Daniel, el cual él declara y dice lo siguiente: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Dice que hay que buscarle al Señor ¿en qué? En oración. Una oración no es una oración donde no solamente pedimos, porque en muchas ocasiones la oración es que nosotros elevamos es solamente pedir. Pero una oración con nuestro Dios es conversar con Él, tener una relación viva, tener una conexión donde uno no puede separarse de el alimento, del agua que es nuestro Salvador. Pero dice que hay que orar, platicar, y hay que rogar. O sea, hay que clamar, hay que pedir, hay que derramar lágrimas. Pero dice también con ayuno. Esto es algo que yo he notado que se ha perdido dentro del pueblo de Dios. El ayunar. El ayunar tiene como propósito que nuestro ser se humille, que nuestro ser pueda ir en humildad a Dios pidiendo su dirección. Hay un día en el cual se ha indicado que el pueblo de Dios debería de ayunar, y ese día es
el día del juicio. Y tenemos que recordar que nosotros vivimos en el día del juicio. Y realmente el Señor desea que como pueblo nosotros oremos, roguemos, clamemos, ayunemos y nos humillemos para buscarle a Él en todo momento. Hay otro versículo en Salmo 119, versículo 2. En Salmo 119, versículo 2 nos dice: bienaventurados los que guardan sus testimonios, los que guardan su palabra, y con todo el corazón, ¿qué dice? Le buscan. En otras palabras, el Señor dice que debemos de buscarlo con todas nuestras fuerzas. Cuando la palabra de Dios habla acerca de corazón, está hablando ¿de qué? De la mente. Y dice que cuando usted guarda su palabra, tenemos cada día, tenemos que ir a buscarle más y más y más para poder buscar su voluntad, para conocerle a Él y para escuchar su voz, para que nuestra fe sea afianzada, arraigada. Recuerden, la fe viene por el oír, y el oír ¿por qué? Por la palabra de Dios. Y dice que hay que buscarle con todo el corazón, buscándole a través de su palabra, de sus testimonios. Una de las características que el pueblo de Dios en el tiempo del fin será que guardará toda su palabra, sus mandamientos y su testimonio. El testimonio no es solamente el cual proclama que Cristo Jesús es el Mesías, es nuestro Redentor, sino que también es el espíritu de profecía que nos da la certeza en el tiempo en que estamos viviendo y lo que nosotros tenemos que hacer en este tiempo crucial de la historia del mundo. Vivimos en un tiempo donde hay muchas distracciones. Y la distracción que enfrentamos nosotros a veces no solamente son las de afuera, sino también las de adentro. Porque dentro del pueblo de Dios hay distracciones donde hay persecución, hay crítica, hay rechazo, hay maltrato. Y todo eso tiene como propósito que distraernos de lo que realmente el Señor está diciéndonos a nosotros que debemos de buscarle. Las cosas del mundo también tienen un propósito de desviarnos del camino de nuestro Dios. Pero cuando nosotros buscamos a Dios desde temprano, orando, clamando, ayunando, humillándonos, buscándolo de todo corazón, escuchando su palabra, el Señor nos da una certeza de que nosotros le vamos a encontrar, que le vamos a escuchar y que le vamos a seguir. Noten lo que dice Deuteronomio 4:29. Miren qué maravillosa promesa. La palabra de Dios nos dice que cuando usted decide buscarle, dice: mas si desde ahí buscares a Jehová tu Dios, ¿qué es lo que nos dice la palabra? Lo hallarás. ¿No es una maravillosa promesa? Que cuando usted le busca desde temprano, usted le busca en escudriñar su testimonio, su palabra, en ayuno, en ruego, en oración, en humildad, buscándole de todo corazón, la promesa que se nos da es que nosotros le hallaremos. Él siempre está al lado de nosotros, delante de nosotros, detrás de nosotros, en el lado izquierdo, en el lado derecho, para que nosotros le encontremos. Pero sigue diciendo: si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Noten, la promesa viene con una condición. Tenemos que buscarle con toda nuestra mente, nuestro corazón, con toda nuestra vida. Día a día buscándole al Señor.
Y creo que cada uno de nosotros, o hablo para mí personalmente, necesitamos tener un reavivamiento en donde, o donde yo tengo que tener un reavivamiento, un despertar, para poder poner el propósito, para poder poner la meta correcta en mi mente, en mi corazón, de buscar diariamente a mi Salvador, a mi Creador. Y la promesa es que lo hallaremos. Cuando usted encuentra a su Salvador, sucede una reforma en su vida. No solamente un reavivamiento. Va a suceder grandes cosas. ¿Por qué? Porque cuando haya a su Salvador, ¿qué sucede en usted? Las bendiciones que Él tiene preparadas para usted, para su hogar, para la iglesia, son derramadas en abundancia. Y las empezamos, ¿qué? A experimentar. Uno no puede llegar el momento en decir, ya lo logré, ya alcancé la meta. No, ¿por qué? Porque todos los días tenemos que buscar a nuestro Dios en humildad, quebrantando nuestro orgullo, nuestra suficiencia propia, buscándole con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro espíritu y con toda nuestra alma, para poder escuchar su voz en este tiempo crucial, en este tiempo solemne en que estamos viviendo. Porque lo que yo recuerdo que cuando era chico, mi abuelita, ella iba y daba seminarios proféticos. Y lo que ella declaraba, pero que no lo miraba y no lo escuchaba, lo predicaba con una certeza de que iba a venir el día. Hermanos, el día ha llegado. Porque recuerdo lo que se hablaba en aquel entonces, que vendría la persecución, vendría la ley dominical, vendría el zarandeo. Y hermanos, estamos viviendo en este momento, en la historia de este mundo, donde se expresa, se habla de todo lo que se ha profetizado por mucho tiempo. Pero ahora usted y yo somos testigos del cumplimiento de esa profecía. Con mucha más razón, usted y yo deberíamos de buscar a ¿quién? A nuestro Salvador todos los días, todo momento, toda hora, todo minuto, todo segundo, buscándolo con toda nuestra fuerza y con toda nuestra alma. En 2 de Crónicas capítulo 7 versículo 14 nos agrega que hay que buscar, pero nos agrega algo más específico. Porque dice que hay que buscarle a Él, pero noten 2 de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, noten, acabamos de ver que tenemos que humillarnos para buscarle, sobre el cual mi nombre es invocado, el que ore, el que clama. Invocado y oraren, buscar en qué? Mi rostro. Y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Noten, en este texto nos hace un resumen de los otros textos que acabamos de leer. Hay que buscarle, hay que orar, hay que clamar, hay que humillarnos, hay que buscarle con todo nuestro corazón, pero nos agrega que hay que buscar ¿qué cosa? ¿Qué nos agrega? Su rostro. Eso es algo específico. Ahora, ¿es imposible que nosotros busquemos su rostro? ¿Es posible que nosotros podamos ver el rostro de nuestro Creador, de nuestro Salvador? ¿Cuántos de nosotros podemos decir que hemos visto el rostro de nuestro Creador y Salvador? No me tienen que contestar. Pero la palabra de Dios dice, búscame, pero busca mi rostro. ¿A qué se está refiriendo esto? ¿Cómo podemos nosotros buscar el rostro de Dios? Si dice que el pecado hace voltear el rostro de Dios de nuestra presencia. Entonces, ¿cómo nosotros podemos buscar el rostro de Dios? Pues aquí en este versículo nos da la pauta en el cual tenemos que buscarle, humillarnos, orar,
pedir, invocar, clamar, pero hay que buscar su rostro. Noten 2 de Crónicas 19:3. Ajá, sí, porque ahí se está bien. Sí, 19:3. Ok, miren, la palabra de Dios no solamente nos dice que tenemos que humillarnos, clamar, orar, pedir, entregar nuestra vida en buscar a Dios y en buscar su rostro. Pero noten lo que dice 2 de Crónicas 19:3. Pero se ha hallado en ti buenas cosas, por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Para buscar a Dios nosotros necesitamos ¿qué hacer? Deshacernos ¿de qué? De nuestros ídolos. Un ídolo no es una figura. Un ídolo puede ser cualquier cosa que nosotros ponemos delante de nosotros. Un ídolo es aquello que ponemos en primer lugar, donde puede ser ¿qué? Nuestra casa, nuestro trabajo, nuestros hijos, nuestro esposo, nuestra esposa, toda cosa material que nosotros tengamos. Sí. Entonces, dice que hay que buscarle de todo corazón, pero hay que primero quitar ¿qué cosa? Los ídolos. Tenemos que disponer o preparar el corazón para buscar a Dios. ¿Ustedes lo notan? Ahí en 2 de Crónicas 19:3, en la última parte del texto, dice que hay que quitar ¿qué? Los ídolos, pero dice, y usted es el que tiene que estar dispuesto y disponer o preparar su corazón, su mente, para buscar a Dios. Noten, esto nos está diciendo que tenemos que prepararnos. ¿Sí o no? Tenemos que prepararnos. Preparar nuestra mente y nuestro corazón. Y como vimos anteriormente, esa preparación viene cuando nosotros escuchamos sus testimonios, su palabra, cuando nos humillamos, cuando oramos, cuando clamamos, cuando ayunamos. Nosotros, usted y yo, tenemos que prepararnos. ¿Y cómo nos preparamos nosotros? Este versículo nos dice que tenemos que quitar todo ídolo. Quitar todo ídolo significa solamente confiar en su Creador. Confiar en su palabra. Abandonando el pecado, lo que nos separa de nuestro Dios, porque estamos dispuestos a preparar nuestra mente, nuestro corazón para buscarle. Y la promesa que nosotros miramos es que si nosotros le buscamos, nosotros lo vamos a hallar. Pero quiero recalcar que es importante que nos preparemos. El enemigo es lo que no quiere que nosotros hagamos. El enemigo quiere que nosotros nos subamos a nuestra hamaca, hammock, que nosotros nos subamos a nuestra hamaca y que seamos ¿qué? Arrullados, dormidos, entretenidos, pero que no podamos preparar nuestro corazón, nuestra mente, para buscarle a Él, para buscar su rostro. Y eso lo hemos estado viendo en todo lugar. Donde ha habido una falta de preparación de buscar a nuestro Dios. Ahora,
Segunda de Crónicas 7:14. 2 Chronicles 7:14. Nosotros ya lo leímos, pero vamos a ver Primera de Crónicas 16, 1 Chronicles 16, versículo 10 verse 10 y 11. and 11. Dice la palabra de Dios: 1 Chronicles 16, verse 10 and 11. gloriaos en su santo nombre. Alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. ¿Qué es lo que va a suceder cuando usted busca a Dios? ¿Qué sucede con su corazón y con su mente? Happens to your mind and heart Se alegra. and rejoices. Y dice el versículo 11: buscad a Jehová Seek the Lord y su poder. and strength. Buscad su rostro Seek his face, continuamente. Noten, buscar su rostro. his face. Recuerden, lo que hace que su rostro se voltee de nosotros, dice la palabra de Dios, que es el pecado. Sin. Pero dice que nosotros tenemos que buscar su rostro diariamente, su poder, abandonando el pecado. ¿Es posible nosotros mirar el rostro de nuestro Dios? ¿Es posible que hoy día podamos tener esa experiencia en nuestra vida? ¿O será solamente cuando lleguemos al reino de los cielos? Ahora, nuestro Dios desea que le busquemos y que le busquemos muy temprano por la mañana, que busquemos su rostro, que busquemos su presencia. Cuando nosotros preparamos nuestro corazón, humillando nuestro orgullo, nuestra suficiencia propia, abandonando el pecado, arrepintiéndonos de él, clamando, orando, ayunando, escuchando sus testimonios, el Señor dice: me hallaréis. ¿Ustedes recuerdan qué es lo que dice? Él dice que si nosotros le buscamos, le hallaremos. Esto no es natural. Nuestra naturaleza carnal va en oposición de buscarle. Incluso él dijo: nadie me busca. Él mismo dijo: nadie quiere escucharme. Entonces, ¿cómo nosotros podemos buscarle a Él? ¿Qué es lo que Él quiere decir que le busquemos? Que busquemos su rostro. Veamos lo que significa buscar. Miren Salmo 105, versículo 4. Porque yo he escuchado a muchas personas: buscadle y le hallaréis. Pero tenemos que hacer el evangelio práctico. Tenemos que permitir que el Espíritu de nuestro Dios hable a nuestra mente y que podamos entender la voluntad de Él para nuestras vidas. Note lo que dice Salmo 105, versículo 4. Buscad a Jehová y su poder. Noten, cuando usted busca a Dios y busca su poder. Cuando usted busca su poder, ¿qué es lo que le está queriendo decir? ¿Qué es lo que nos está hablando a nuestra mente y a nuestro corazón? Cuando usted tiene que buscar su poder, buscar a Dios, básicamente nos está diciendo que en usted no hay poder alguno para buscarle. Pero cuando usted clama, se humilla, ora, ayuna, escucha su palabra, sus testimonios, usted tiene que doblegar su orgullo y decir: yo no puedo.
Tiene que quebrantar su orgullo y decirle, yo no puedo, necesito tu poder para buscarte. Y dice la última parte de este versículo, dice, buscad siempre, ¿qué cosa? Su rostro. Veamos lo que significa buscar. Porque estamos viviendo en un tiempo donde se nos dice que es tiempo de buscar el rostro de Dios. Veamos qué significa buscar. La palabra buscar en el hebreo es bakesh. Y la palabra buscar significa buscar por cualquier método, específicamente en la adoración o la oración. ¿Cómo busca usted a Dios? Orando y adorando. Por implicación, esforzarse por solicitar, indagar, denota buscar la presencia de alguien, especialmente la del Señor. Eso significa buscar, porque si nosotros solamente enfatizamos buscar como lo hemos entendido, pues es ir y abrir como si abriéramos un cajón. ¿Estamos, is too high? Es como si quisiéramos abrir un cajón y buscar unas calcetas de un tipo de color y empezamos a buscar. No, buscar quiere decirse que usted tiene que esforzarse. No es solamente decir, te busco. Y mirar y decir, ok, ¿dónde estás? No. Usted tiene que buscarle con todo su alma, con todo su espíritu, con toda su mente, con todo su ser. Buscando ¿qué cosa? Su presencia. Cuando usted está seguro de la presencia de su Dios en su vida, usted podrá experimentar las bendiciones y las promesas que Él tiene preparadas para nosotros. Esta palabra en hebreo está compuesta de la palabra bet, kof, and shin. Aquí, you have it there. Now, la palabra bet significa casa, familia, palabra de Dios, morada de Dios, hijo de Dios, tienda física o cuerpo. La kof significa santidad, consagrado, dividir, sol en el horizonte, detrás de la cabeza, hacer un círculo completo, fin de un ciclo, final, detrás, cúpula. La palabra shin en hebreo significa dientes, fuego de Dios Todopoderoso. El fuego de Dios para consumir a todos sus enemigos. Dios devora, destruye algo afilado. Si nosotros podemos juntar todo este significado, podríamos llegar a muchos significados. Pero yo puse un significado. Significa tener un deseo por la presencia de Dios. ¿Usted tiene ese deseo? Dice, un deseo por la palabra de Dios. Un deseo de la santidad. Un deseo del fuego de Dios. Confiando en su poder
para salvarnos. to save. Para destruir con su fuego todo lo que nos separa de nuestro Dios. Everything that separates us from our God. Wow. ¿No nos amplía el entendimiento de buscarle? That's in the sacrifice. Would you say that one more time, please? Buscarle a Dios To seek the God. es tener un fuerte deseo por la presencia de Dios en mi vida. God's presence in your life. Tener un fuerte deseo de la palabra de Dios. Tener un fuerte deseo de la santidad, donde usted y yo abandonamos el pecado. Leave sin. Tener un fuerte deseo del fuego de Dios. Recuerden, el fuego de Dios purifica, Purifies. destruye, limpia. Y tener un deseo And to have an extremo extreme desire. en confiar en su poder para salvarnos y destruir And to destroy todo lo que el enemigo ha puesto en nuestra mente, en nuestro corazón, para apartarnos de nuestro Salvador. to make us upright. And we can't walk in the fire without him. Porque nosotros no podemos caminar en el fuego sin Él. Por eso cuando usted busque a Dios, búsquele pensando lo que significa buscar. Means to seek. Seek Him. Absolutely. Busque, esfuércese, Seek Him. pida el poder de Dios Ask for the power of God. para que Dios haga la transformación, God can do that. Transformation. la purificación, el reavivamiento, la reforma en su vida, In your life. para que usted pueda buscarle todos los días con un gran deseo. As you speak about the fire, walking in the fire, En lo que estamos mencionando acerca del fuego y caminar por el my fuego, mind thinks of the three Hebrew boys. me lleva a la mente aquellos 3 jóvenes hebreos, We've been given an example. They weren't fighting. el cual se nos ha dado un ejemplo en el cual ellos no estaban peleando. They said, all right, well, let's go. Ellos dijeron que vayamos. Now for me, I'm fighting. Para mí, en muchas ocasiones yo peleo. I have to learn to as was spoken, Yo tengo que aprender como lo que usted mencionó, to put everything aside and trust in the Creator. poner a un lado todas las cosas y confiar plenamente en mi Creador. If I'm going to go in the fire, let me learn to rely upon Him so I can go ahead and do it and get it done. Si yo voy a entrar al fuego, pues ayúdame a poder confiar plenamente en Él y poder entrar. Because as I said earlier, this world is not my life. This is not my world. This is a training ground. Es como hemos venido diciendo que este mundo no es nuestro. Este es un terreno donde nosotros estamos practicando para entrar ¿a dónde? A la tierra prometida. Amén. So the sooner I get to learn, the sooner I learn how to rely upon Him wholly. El momento en que usted y yo nosotros realicemos de cómo poder confiar plenamente en Él, The sooner His return. es cuando realmente entonces Él va a venir más pronto. ¿Por qué? Porque nuestra vida va a ser transformada. Vivimos en un tiempo en que tenemos que buscar el rostro de nuestro Dios. Y hay que hacer el evangelio práctico. ¿Cómo? Tenemos que realizar que no hay poder alguno para buscarle. Tenemos que realizar de que tenemos que buscarle a Él su poder para que nosotros podamos buscar, clamar, pedir, humillarnos, escuchar. Ahora, no se necesita mucho para que Él nos escuche. ¿Me están siguiendo? No se necesita de pasarse un año diciendo, dame tu poder, dame tu poder. Cuando usted clama, el Señor se lo da.
Porque esa es su promesa, se lo da así. Porque eso es lo que necesitamos nosotros para buscarle. Pero tenemos que tener confianza plena en Él. Buscar es simple y sencillamente es desear su presencia en nosotros. Conocerle. Porque usted recuerda, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, al quien tú has enviado. You remember what he said? He said, and this is the eternal life, to know Him and Yeshua, the one you have sent. Tenemos que conocerlo. Ahora, Salmos 27:8. Salmos 27:8. Y ahorita al final le voy a dar el estudio en una hoja a todos para que lo puedan. Salmos 27:8. Nuevamente nos insta a que le busquemos. Dice, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. ¿Usted nota? Cuando nosotros preparamos nuestro corazón, escuchamos su llamado, respondemos a su llamado y decimos, Señor, te escucho. Yo deseo buscarte. Y el Señor te responde, aquí estoy, tú me hallarás. Pero, ¿qué significa buscar su rostro? Recuerden, el pecado nos impide ver su rostro. Pero, ¿qué significa el rostro? La palabra rostro en el hebreo es paná, que significa hacer frente, es decir, aparecer, mirar, aparecer, contemplar. Significa estar en presencia de o delante de. Eso es lo que significa el rostro. Y esta palabra en hebreo pues se compone de 3 letras. La primera es pei, que significa boca, hablar, abrir o comienzo. La palabra nun, que significa restauración, Espíritu Santo, jubileo, vida o acción. La palabra hei, que significa gracia, revelación. El 5 es el número de la Torá. Mirar, prestar atención, desplegar o contemplar. Si viene al final de una palabra esta letra hei, el significado se basa en la letra anterior. Veamos la letra anterior. Restauración, Espíritu Santo, jubileo, vida o acción. Ahora, ¿qué es lo que nos quiere decir su rostro? Porque dice, buscad su rostro. Entonces mi rostro significa, venid ante mí, Yeshua, queriendo mi reino, su ley, su justicia. Queriendo su vida, listos para vivir la vida a la vida de Cristo. Significa su gracia. Y noten, yo puse ahí, en lugar de quejársele de lo difícil que es,
Mi revelación, buscar su revelación. En lugar del razonamiento humano que te aleja de la obediencia a mi palabra. Cuando usted busca el rostro de Dios, ¿lo busca qué? ¿Buscando qué? Su vida. Buscando todo su ser, su ejemplo. Cuando usted está buscando el rostro de su Salvador, significa que usted acepta la vida que Él le quiere dar a usted, a mí. Eso significa que usted lo acepta completamente. Le acepta totalmente. Le acepta conforme a su palabra, sin cuestionamiento alguno. Cuando usted experimenta la vida de su Salvador en usted, usted empieza a practicar, a experimentar su presencia, su rostro en su ser, en su vida y en su pensamiento, donde usted le busca día a día. This makes a lot of sense because this is what he was telling me in the desert when I was alone. He says, rejoice in me. Ahora, esto hace mucho sentido porque cuando yo estaba en el desierto y Él me dijo, regocíjate en mí. Regocíjate en Él. ¿Por qué? Porque cuando Él le buscamos su rostro, quiere decir que buscamos su vida. Amen. Buscamos su presencia en mí. Porque la maravillosa promesa de nuestro Dios, déjeme mostrarles solamente 3 versículos. Hay muchos otros versículos, pero la palabra de Dios en Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Recuerde eso. Pero fíjese qué maravilloso es nuestro Dios. Número 6, 24 al 26. Porque cuando usted busca su rostro, es un cumplimiento de Colosenses 1:27. Y esta es la esperanza de gloria. ¿Cristo en qué? En vosotros. ¿Qué no dijo Cristo, Yeshua? El que me tiene a mí, tiene al Padre. El que tiene al Padre, me tiene a mí. Colosenses 2:9 nos dice que cuando usted tiene a Cristo en su ser, usted tiene la plenitud divina. Tiene que su poder. Note lo que dice Números 6, 24 a 26, y ya estoy terminando. Note, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová ya haga resplandecer su rostro sobre ti. ¿Qué significa resplandecer su rostro sobre ti? Que Él te reaviva, te reforma, y ahora Él es el que mora en ti. Tienes la experiencia de su vida. Sigue diciendo, y tenga de ti misericordia. Versículo 26. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. ¿Estamos siguiendo lo que el Señor nos dice? ¿Necesitamos la vida de Cristo en nuestra mente y en nuestro corazón? ¿En nuestra alma y espíritu, nuestro ser?
Y cada cuando tenemos que buscarle. Cada cuando tenemos que aprender de Él. Escuchar su voz. Desde muy temprano. En la madrugada. Durante todo el día. I believe in my experience, I'm learning better how to understand what that word peace means. En lo que yo he experimentado, he podido entender un poco más acerca de lo que esa palabra paz significa. ¿Qué significa? To smile. Yeah, learning how to smile, remember? I have to learn how to smile. Dice mi hermano, yo tuve que aprender a sonreír. Pero hermanos, cuando usted tiene la paz, ¿usted recuerda quién es la paz? Yeshua. How can you not smile? ¿Cómo usted no puede reaccionar en una forma donde usted empieza a reflejar el rostro, el gozo? ¿Cómo usted no puede, cuando usted tiene la paz que es Yeshua, cómo no puede usted empezar a reflejar el rostro, la sonrisa, el andar, el pensar de su Salvador? ¿Por qué? Porque Él está en usted. Aún cuando usted está caminando ¿en qué? En medio del fuego y de la tormenta. Note lo que dice Salmos 83. Noten. Fíjense el clamor que debemos de tener cada uno de nosotros. Oh Dios, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro. ¿Y seremos qué? Salvos. Seremos salvos. ¿Y cómo usted y yo somos salvos? ¿Qué es lo que Dios nos ha dado para que seamos salvos? Romanos 5:10. Romanos 5:10. Dice, tenemos que clamar y decir, restáurame. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Romanos 5:10. No. ¿Lo tenemos? Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando que reconciliados, restaurados, seremos salvos por su vida. Somos salvos por su vida. Y su vida en nosotros, la cual nos restaura, nos cambia. Por eso el Señor dice, buscad su rostro, buscad su vida, buscad su poder, buscar su presencia. Porque llegará el día que Apocalipsis 22:4 dice, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Ahora, ese día no está muy lejano, pero el practicar, ¿cuándo es? El experimentar su presencia en nosotros, ¿cuándo es? Hoy. El tener su vida, hoy.
¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Responder al llamado de Dios. Esa es nuestra única obra, nuestro único trabajo. Responda Amen. y diga, no puedo, restáurame, transfórmame, renuévame. Y el Señor dice, tú me hallarás. That was a great presentation. Tú me hallarás. My job is to respond. Respondamos. Oremos. Querido Señor, en esta hora agradecidos estamos, porque nos has mostrado tu evangelio en una forma simple, para que podamos responder a tu invitación. Donde tú deseas que te busquemos, que busquemos tu rostro, que podamos realizar que en nosotros no hay poder alguno, que humillemos nuestro orgullo, nuestra suficiencia propia, y que clamemos a ti por tu poder, por tu presencia, por tu rostro, por tu vida, para que nuestras vidas sean transformadas, cambiadas a tu semejanza, para que nosotros podamos ser un reflejo vivo de tu carácter y que podamos, Señor, estar listos para cuando tú vengas. Sabemos que el tiempo se está cortando. Es tiempo de decisiones. Mueve nuestra mente, nuestro corazón, para tomarlas y permitir que tú mores en nuestra mente, en nuestra vida, para que seamos salvos por tu vida. En el nombre de Cristo Yeshua te lo pedimos todo. Amén.